Cuando yo hago actividad física intensa, se dispara a nivel del hipotálamo, hay un factor que lo detecta que estoy haciendo una actividad física intensa, y entonces ese factor hormonal estimula la hipófisis y la hipófisis segrega la hormona ACTH, y esa hormona ACTH va a llegar a las glándulas adrenales y va a estimular el cortisol. Fijaros, aproximadamente en media hora, 40 minutos de actividad física intensa, porque ahí ya veremos que el cortisol sí que se relaciona con el pico de intensidad de la actividad física, se va a aumentar el cortisol por 20, hasta por 20, en una hora, no más. Y vamos a ver un poco el tema del cortisol. Bueno, ¿qué es el cortisol? Esto vamos a pasar. ¿Qué cosas ocurren cuando yo tengo el cortisol elevado en sangre? Y veremos cuando tengo el cortisol elevado en sangre en función de la actividad física. Pero vemos primero el panorama de qué cosas hace el cortisol cuando yo tengo mucho en sangre. Hormona del estrés. En primer lugar, la respuesta inmunológica va a disminuir, de manera que si mi entrenamiento hace que de forma crónica yo tenga niveles altos de cortisol, pues cualquier cosa que pase por allí de virus o bacterias, yo la pillo y ya tengo la gastroenteritis, ya tengo resfriado y ya dejo de entrenar. O sea, niveles altos de cortisol llevan consigo una disminución del sistema inmunológico, y a largo plazo, en aquellas personas que la vida que llevamos desgraciadamente lleva a niveles de cortisol elevados, porque no solamente la actividad física, sino el estrés, la ansiedad lleva a altos niveles de cortisol, hace que tengas más problemas en el estómago, muchas úlceras duodenales o gastroduodenales van asociadas a personas con toda su vida está estresada y tienen problemas, y luego incluso algunos problemas de tipo tumoral, porque el sistema inmunológico, una de las cosas que también trabaja es en controlar pues que no hayan procesos tumorales. Al nivel del hígado, favorece la gluconeogénesis. Gluconeogénesis, acordaros, formación de glucosa a partir de algo que no es glucosa. Y eso puede hacerse de muchas cosas, pero justo el cortisol tiene la mala costumbre de producir glucosa a partir de proteínas musculares. Por lo tanto, un exceso de cortisol lo que va a hacer es favorecer el catabolismo de las proteínas musculares, y por lo tanto, para una persona que intente hacer un deporte de fuerza, de hipertrofia, demasiado cortisol le va a entorpecer todo esto, porque orienta su metabolismo a obtención de glucosa a partir de la ruptura de las proteínas y de algunos aminoácidos. Por lo tanto, esto nos interesa. En el músculo favorece también el catabolismo de las proteínas, por lo tanto es una hormona catabólica proteica que no nos interesa tener excesivamente elevada, y a nivel de tejido adiposo, pues estimula la lipólisis. Esto va bien porque nos haría perder peso. Cualquier tipo de ejercicio de alta intensidad eleva los niveles de cortisol. Por lo tanto, hay una relación que ahora veremos más en concreto entre intensidad de actividad física y niveles de cortisol. Ahí hay que ver la respuesta individual para saber hasta qué punto la intensidad es suficiente para conseguir una respuesta fisiológica buena, pero que no me suba demasiado el cortisol. Bien. Bueno. Fijaros, para complicar más el asunto, hay una serie de ciclos que se producen, unos al cabo del día, otros al cabo de la semana, otros al cabo del año, y los ritmos circadianos son aquellos ritmos, que me he fijado solamente en ellos, circa de alrededor del día. Y fijaros, el cortisol, de forma habitual, en una persona más bien sedentaria, que no haga momentos de entrenamiento, ¿cómo varía? Se eleva por la mañana. Eso tiene su sentido, de madrugada se eleva porque si es la hormona del estrés, si es la hormona que nos va a permitir tener glucosa, para poder, la glucosa es la niña bonita de los nutrientes. El cerebro necesita especialmente glucosa y el cortisol es el amigo del cerebro. ¿Qué va a pretender? Me da igual romper cualquier otra molécula con tal de que la glucosa
esté para el cerebro, que es el que tiene que funcionar. Entonces, fijaros, todo tiene una cierta explicación. A primera hora de la mañana, esto son las 8 de la mañana, tenemos un pico que se ha iniciado un poco antes, mientras que luego, durante las zonas de reposo nocturno, hay unos piquitos de cortisol en función, ya sabéis que el sueño se divide en fases, la fase REM y las fases no REM. En unas fases se gasta más energía y en otras no. Pues también hay unos picos que se asocian en aquellos momentos en los que el organismo está haciendo mayor gasto de glucosa y necesita una hormona para todo esto. Entonces ya veremos que las hormonas van todas, se llama que tienen un movimiento pulsátil. Hay momentos en los que se sintetiza mucho, luego baja y eso va. Entonces, primera conclusión. Pues mire usted, oiga, si yo puedo y sé que por la mañana tengo unos valores de cortisol más elevados, pues si hago un ejercicio muy intenso los voy a subir más. Entonces, si yo ya parto de una base de cortisol elevada y encima hago un entrenamiento intenso que hace que yo sintetice más cortisol, porque voy a necesitar mayor cantidad de glucosa y me lo va a sacar de donde sea, pues oiga, pues a lo mejor no me interesa hacer un entrenamiento intenso en aquellos momentos en los que el cortisol lo tenga elevado. Si entonces tú eres un deportista de élite, te pueden hacer un seguimiento de tu cortisol personal y eso que es genérico te lo hacen para ti y tú sabes que hay algunos momentos de entrenamiento, algunas horas en las que si tu cortisol es muy elevado no te interesa entrenar muy fuerte. Por lo tanto podemos, pero claro, eso al resto de los mortales, si no estamos en un centro de alto rendimiento y no somos Messi o Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal o estos que tienen un montón de dinero que se pueden permitir tener ahí una corte de especialistas haciéndoles de todo, pues claro, oiga, mire usted, mídeme el cortisol. Si ahora ya para que te midan cualquier cosa en sangre del seguro, oiga, mire usted, esto es muy caro. Si no está usted muriéndose, no se lo mido. Oiga, pues entonces ya más te lo tendrían que medir periódicamente. Ya veremos que algunas medidas de hormonas, si no se realizan en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas, no sirven para nada. Bueno, no me enrollo más. Primera idea. Si es posible evitar entrenar de forma intensa en los momentos en los que el cortisol está más elevado. ¿Cuándo está más elevado? A primeras horas de la mañana. Pero eso, Fernando, sí, independiente de la hora que tú te levantes. Independientemente de la hora que tú te levantes. Sí, pero no. Si tú tienes un turno cambiado, entonces ya nos morimos, porque el organismo se vuelve loco. Porque estos ritmos, teóricamente, son ritmos internos. Hay un reloj interno a nivel de la zona del sistema límbico, del hipotálamo, que es independiente del entorno. Pero se comprueba que cuando alguien hace una vida justo al contrario, parcialmente intenta compensar el organismo y modificar parcialmente esto, pero el organismo se vuelve loco. Por eso las personas que tienen turnos rotatorios o las personas que tienen turno de noche a veces tienen algunos problemas de salud adicionales porque el organismo está intentando luchar frente a algo que está programado, y si tú le das un ritmo de vida absolutamente diferente, pues entonces ese proceso de adaptación no siempre es bueno y a veces trae consigo problemas de salud más importantes en personas con turnos de este tipo. Entonces la gente sí. que entrena a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, pues posiblemente no lo hagan lo mejor, pero si no pueden entrenar a otra hora, esto es un factor. Entonces hay muchos más. Entonces tú puedes ver, como luego veremos, qué cosas puedo hacer para bajar el cortisol. Entonces, bueno, pues hay ahí una serie de mecanismos que puedes ayudar, que también veremos para ver qué cosas se pueden hacer. Pero en principio la respuesta es, dependiendo del tipo de entrenamiento, si son de elevada intensidad y duración, pues mire, no sería la mejor hora. Igualmente cuando sí. tú agregas sesiones de entrenamiento, esto se modifica también. Claro, hay un proceso. Es así y no es tan así. Claro. Esto es el patrón estándar. Bueno. Después, claro, esos ciclos pulsátiles se rigen por la luz solar, porque ahí viene todo, ¿no? Claro. O sea, estamos regidos por la luz solar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice Martín. Cuando tú entrenas de una forma sistemática, el proceso de adaptación que veíamos antes hace que se modifique la respuesta. Se modifique parcialmente, no es que de repente
el patrón genérico se vaya a cambiar y tú vayas a ser por la mañana, justo cuando entrenas, vas a tener los cortisoles más bajos y te vaya a aparecer en otro momento, pero que esos picos tan elevados que pueden interferir la síntesis de proteínas, todo se atenúa, y entonces puedes, con ese entrenamiento adecuado, a través de formas indirectas, modificar el perfil del cortisol. Bien, al superar los ejercicios del 60% del volumen de oxígeno máximo y a partir de los 40 minutos, se estimula sobre todo la producción de cortisol. ¿Veis? Tenemos dos factores. Una forma de medir la intensidad, superas el 60% del volumen de oxígeno máximo y 40 minutos o más. A partir de ahí es cuando se observa en la mayoría de los sujetos de experimentación que se incrementa de una forma significativa el cortisol. Creo que lo tengo. Una actividad moderada no eleva de forma significativa el cortisol. O sea que si yo voy a hacer pues un poco de footing o voy a hacer un entrenamiento con pesas pero sin una carga importante y no lo llevo a más de 40 minutos, pues en principio los niveles de cortisol no se modifican de forma significativa. Pero en cambio, actividad física intensa y por encima de los 45 minutos, elevado cortisol. ¿Y eso qué lleva? Disminución de síntesis de proteínas, que no me interesa, incremento del catabolismo proteico muscular, disminuye la sensibilidad muscular a la insulina, de manera que es difícil utilizar adecuadamente los hidratos de carbono, disminuye la fijación de calcio de los huesos, acumulación de grasa abdominal y disminución de testosterona. En resumen, no nos interesa tener los niveles de colesterol elevados. ¿Y de qué forma podemos en principio trabajar? Pues procurar en los momentos en los que hay una hipercortisolinemia, mucho cortisol en sangre, pues entonces no hacer ejercicios de una sobrecarga elevada y entrenar de una forma continuada no más de 45 minutos seguidos. Bueno, altos niveles de cortisol en corredores de fondo, bueno, el cociente cortisona-colesterol. Bueno. ¿Qué cosas se han hecho para evitar o para de alguna forma minimizar los niveles altos de cortisol? Bueno, pues en primer lugar se comprueba que una persona que toma pocos hidratos de carbono tiende a tener los niveles de cortisol más altos, porque en última instancia el cortisol, como os decía, su objetivo fundamental es que la glucosa llegue al cerebro, y entonces si tú tienes una dieta pobre en hidratos de carbono, tienes bajas reservas de glucógeno hepático, también bajas reservas de glucógeno muscular, y por lo tanto, bueno, pues entonces una ingesta suficiente de hidratos de carbono, pues el 60% de la ingesta energética total diaria en ese entorno, y una cantidad suficiente de proteínas de alto valor biológico. El AVB significa proteínas que tengan todos los aminoácidos esenciales en la proporción que toque. ¿Y cuánto sería eso? Pues para la mayoría de los deportes, pues por cada kilo de peso, 1,5 gramos, 1,8 gramos de proteínas por kilo de peso y día se suele considerar en la mayoría de los casos como más que suficiente. Y no sobrepasar el tope habitualmente de 2 gramos de proteínas por kilo de peso y día, siempre que esas proteínas procedan de carne, pescado, huevos, leche, que son las proteínas de elevada calidad nutricional. ¿De acuerdo? El 2 gramos por kilo sería el tope. Sería el tope a través del cual el organismo utiliza esas proteínas y esos aminoácidos para la síntesis proteica. La mayoría de los estudios indican que todo lo que tú tomes más de esos 2 gramos por kilo de peso y día, el organismo va a utilizar ese plus de proteínas para producir energía. Y para producir energía te tomas hidratos de carbono, que es más barato, y no sobrecargas ni los riñones ni el hígado. En situaciones normales. En situaciones normales. Los aminoácidos ramificados. Pues parece que la ingesta de los aminoácidos ramificados, controlada, cuando tú unes los hidratos de carbono con estos aminoácidos ramificados, pues disminuiría la producción de cortisol. ¿Es necesario añadirlos? Pues posiblemente no. Si las proteínas que tomas ya los tienen, y todas las proteínas de alto valor biológico tienen
los 3 aminoácidos ramificados, pues tampoco sería necesario. Pero cuando no estás seguro, esos suplementos pues podrían facilitar. La L-glutamina. Acordaros que veíamos que la glutamina cuando había demasiado cortisol, tenía un problema inmunológico. Y acordaros que tradicionalmente parece que la L-glutamina estimulaba lo que es el funcionamiento del sistema inmunológico. Bueno, pues si el cortisol tira para un lado, la glutamina de otro, ¿necesitamos suplementos? Pues mire, pues posiblemente no, si las proteínas que estamos tomando son suficientes y de buena calidad. La vitamina C, acordaros, ácido ascórbico, que es antioxidante. El cortisol favorece reacciones de oxidación. Entonces, se habla en deportistas con elevado nivel de cortisol entre medio gramo y 1 gramo de vitamina C al día, lo cual supone multiplicar por 5 o por 10 las ingestas diarias recomendadas. Una persona que no haga deporte con 100 miligramos de vitamina C diaria es más que suficiente para cubrir sus necesidades de colágeno y antioxidantes. En cambio, en deportistas que por su modelo deportivo sean generadores de elevados niveles de colesterol, podrían mejorar esa oxidación producida o favorecida por el exceso de cortisol tomando más vitamina C. ¿El gramo entero? Pues no, porque hay una saturación en cuanto al transportador de vitamina C. Entonces sería o comerte más naranjas, más pimientos, más kiwis, o, porque no es tan difícil, una buena naranja de esta de buena calidad ya tiene los 100 miligramos de colesterol, pero como no te va, de colesterol, de vitamina C, pero como es raro que te comas 10 naranjones al día, que sería el gramo, pues a lo mejor sí que podría ser de utilidad algún tipo de suplemento dividido a lo largo del día. Por la mañana más, porque cuando hay más cortisol, y si vas a entrenar por la mañana, lo que te interesaría es el buen zumo de naranja o el redoxón de 500 miligramos, tomártelo con el desayuno, porque en ese momento lo que estás haciendo es que ese cortisol que te va a subir por la mañana de forma natural y encima más si vas a entrenar, pues te puede ayudar a controlarlo. Y se comprueba que, salvo personas que tengan tendencia a formar cálculos de oxalato de calcio en el riñón, porque la vitamina C se metaboliza en forma de oxalatos y puedan producir algún tipo de facilidad de producir piedras, pero la mayoría de la población, aunque la ingesta diaria recomendada de vitamina C está en torno a los 100 miligramos, hasta el gramo, no produciría en la población general ningún efecto negativo. Entonces, pues tú puedes de alguna forma pues incorporar la vitamina C a tu desayuno si es que vas a entrenar durante la mañana, porque sería uno de los factores que te permitiría que te oxidaras menos y que los niveles de cortisol estuvieran más controlados. Los ácidos grasos omega 3 también, ya veremos que igual sirven para un roto que para un descosido, se recomiendan mucho, para que son caros, si te los quieres comprar de los buenos, pues los suplementos son caros, y luego la fosfatidilserina sería otro de los suplementos que se utiliza. ¿Son necesarios? Pues mire usted, quitando la vitamina C, que es barata y inofensiva, si yo como bien, pues es posible que no necesite la suplementación de ramificados y de la glutamina. A ver. ¿Veis? Pues aquí, esto de un estudio que se hizo en el 2006, se comprobaba que un grupo de atletas que tomaban entre 5 y 10 gramos, que son muchos gramos, de ramificados durante el entrenamiento, junto con el botecito de hidratos de carbono, pues entonces producían menos cortisol. Claro, si tú ya es que si me entretengo... La proporcional de la glucosa, ¿no? Claro, el cortisol proporciona, lo que intenta es que haya glucosa. Si tú ya le das glucosa, y el cortisol, por otro lado, favorece la ruptura muscular. Y dentro de los músculos, acordaros que los aminoácidos ramificados son importantes. Si tú durante esa actividad intensa que genera mucho cortisol estás tomando una cantidad de hidratos de carbono de rápida asimilación y le estás dando los aminoácidos glucogénicos que de alguna forma van a producir glucosa, es lógico pensar
que el organismo va a degradar menos las proteínas porque se lo tiene todo. Si tienes la glucosa que tú se la das durante el entrenamiento, si puedes, depende del tipo de deporte, si te puedes permitir hacer esas ingestas durante, y encima le das los aminoácidos ramificados, que son aquellos que el organismo va a utilizar para obtención de energía plus, y ya se lo das, pues cabe pensar, y en algunos estudios indicaban que bajaba el nivel de cortisol. ¿Es necesario todo esto? Pues no, pero hay estudios que hacen de todo y imagino que estarán subvencionados por las empresas de suplementos, pero bueno, haceros una idea que principalmente hidratos de carbono suficientes, en torno al 60% de la ingesta energética, 55-60 hidratos de carbono, y proteínas en torno a eso, a 1,5-2 gramos de proteínas de alto valor biológico por kilo de peso y día. Bien, pues ya hemos dejado el cortisol. Y hay otras hormonas que también están asociadas con la famosa ACTH que venía de la hipófisis. Y estamos hablando de las catecolaminas. Epinefrina, antes se llamaba adrenalina, y norepinefrina. Voy demasiado lento. Es que no sé. Es porque luego no tener que ir corriendo como si fuera, bueno. ¿Qué hacen estas dos hormonas? Estas, las catecolaminas, la dopamina, lo he puesto más bajito, porque como en realidad es un neurotransmisor, lo vamos a trabajar menos, pero también hace su papel. Preparan al cuerpo para la actividad física. Y eso tiene implicaciones en el entrenamiento. Bien. ¿Qué cosas hacen la epinefrina y la norepinefrina? La nor se produce en menor cantidad y es secundaria. Casi todo lo que diga para una serviría para la otra, pero actúa con mucho menor nivel de intensidad. Por lo tanto, muchas veces hablaremos directamente de la adrenalina o de la epinefrina, que es lo mismo. Aumenta la glucemia, aumenta los ácidos libres en sangre, y fijaros, esto lo diferencia mucho del cortisol, porque hasta ahora esos dos efectos eran también del cortisol, pero fijaros, la ventaja de la adrenalina o de la epinefrina, ¿cómo preferís que la llamemos? ¿Epinefrina o adrenalina? Lo digo yo porque casi todo, adrenalina es de, digamos, más de uso más corriente. Bueno, pues fijaros, así como el cortisol hacía que la formación nueva de glucosa fuera a cargo de las proteínas, en cambio la adrenalina no incrementa significativamente la utilización energética de las proteínas, lo cual es una diferencia importante. El cortisol es mucho más pernicioso, elevado, que la adrenalina. La adrenalina es útil porque pretende que el organismo utilice más eficientemente todo el tema de las grasas. Y por lo tanto el entrenamiento, un entrenamiento adecuado, va haciendo que cada vez el sujeto que entrena sea más eficiente utilizando las grasas y por lo tanto reserva los hidratos de carbono, que tenemos una reserva mucho más pequeñita. Entonces, sí. ¿Inhibiría la adrenalina al cortisol? No se produce una inhibición, sino que es una acción paralela. Entonces, vamos a ver. También es que si tenemos la idea principal de cuál es el objetivo de cada hormona, nos podemos hacer una idea de cuándo estarán más altas. ¿Cuándo empezamos la actividad? Por la mañana. ¿Cuándo partimos de una etapa de ayuno de 8 o 10 horas y necesitamos energía? Por las mañanas. Pues igual que el cortisol tendía en situaciones normales a estar más alto por la mañana, la adrenalina también. ¿Cuándo empezamos a necesitar menos cantidad de energía? En condiciones normales, condiciones de una persona estándar, si es que la hay. Pues conforme va llegando la tarde, la noche, habitualmente va disminuyendo las necesidades energéticas, la actividad física, y entonces va bajando la adrenalina, porque no hace falta tener tantos ácidos grasos por ahí dando vueltas y tanta cantidad de glucosa, porque las vamos a gastar menos. Entonces, bueno, aquí tenemos todo lo que hace, la adrenalina, frecuencia y contracción cardíaca, claro, si necesitamos huir o necesitamos ponernos a pegar con alguien, por eso es la huida, el corazón, o estamos haciendo alguna actividad física, necesitamos bombear más sangre, que la sangre llegue a todos los tejidos, por lo tanto la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca,
aumenta la broncodilatación, necesitamos respirar más, porque somos aerobios básicamente. La adrenalina lo que hace es que los bronquios se dilaten para que podamos ingresar mayor cantidad de oxígeno, que a su vez llegará a los músculos y llegará, bueno, incrementa el aporte de sangre a los músculos y en cambio lo baja a las vísceras. Por eso cuando estamos en una situación de estas de huida digerimos peor, porque ¿dónde interesa que haya más flujo sanguíneo? En los músculos, porque si tenemos que huir o tenemos que darle a alguien o tenemos que levantar pesas o tenemos que correr, pues los músculos necesitan oxigenación, nutrientes y sangre, y en cambio donde necesitan menos, pues de momento muchas vísceras, la sangre que damos de más a los músculos se la quitamos en otro sitio. Incrementa la glucemia, que es la cantidad de glucosa en sangre, incrementa la sudoración y lo que más nos interesa. La adrenalina va incrementándose gradualmente, poco a poco, a medida que incrementamos la duración y la intensidad. O sea, ejercicios de alta intensidad y largos en el tiempo, que ya ocurría en parte con el cortisol, incrementan la cantidad de adrenalina en sangre, o por lo menos incrementan la secreción de adrenalina, porque a veces la concentración varía dependiendo de la captación de esa hormona por las células. Si tú la captas con mucha facilidad, rápidamente te baja el nivel en sangre. Por eso, ¿de acuerdo? Este dato nos interesa. Vamos a ver. La adrenalina, quien sí que bloquea, esa otra hormona que es la insulina, que veremos luego. Cuando tenemos altos niveles de adrenalina en sangre, la insulina baja, porque tienen objetivos diferentes. La insulina tiene como objetivo es una hormona anabólica que hace que penetre toda la glucosa en las células y que esa célula pueda con esa glucosa hacer cosas. Y la adrenalina es justo lo contrario, lo que está intentando es cuanta mayor cantidad de glucosa haya en sangre para que vayan algunos tejidos que no necesitan insulina para entrar, pues entonces, bueno. ¿Cuándo aumenta sobre todo? Bueno, ya especificando más, igual que el cortisol, a partir del 60% del volumen de oxígeno máximo se comprueba un incremento en los valores de adrenalina. ¿Veis cómo van de la mano cogidos muchas cosas? La vitamina C también se necesita. Con ese suplemento de vitamina C matamos dos pájaros de un tiro, regulamos el cortisol y de alguna forma también mejoramos el funcionamiento de la adrenalina. Bueno, lo del otro paso. A ver, esto, bueno, simplemente es que después de acabar la actividad física, rápidamente, pasados 30 minutos, se observa que cuando ya no está esta situación de estrés, de huida o de lucha, los niveles de adrenalina ya no hacen falta, bajan, porque la adrenalina mantenida durante mucho tiempo produce un desgaste físico. Entonces, en cuanto tú acabas aquello que te está haciendo estimular la síntesis de adrenalina, 30 minutos después se produce una bajada muy rápida y en muy pocos minutos llegamos a niveles basales, que son los de antes. Si tuviéramos más tiempo nos entretendríamos a ver todo esto, pero bueno, y fijaros, en reposo los niveles de adrenalina y noradrenalina son bajitos y a partir de actividades del 50% del volumen de oxígeno máximo se produce un incremento y ese incremento es cuando tú haces un trabajo a la máxima, digamos, al máximo esfuerzo, los niveles de adrenalina suben todavía más. Luego bajarán rápido en cuanto hayamos acabado. Bueno. No sé si merece la pena. Bueno, pues bueno. Al nivel muscular y del hígado, que son los dos órganos que tal vez más nos interesan, las catecolaminas, adrenalina para los amigos, ¿qué harían en el músculo? Aumentarían la glucogenólisis, es normal, ruptura del glucógeno, pero fijaros, así como el cortisol lo hacía a base de las proteínas, aquí como hay pequeñas reservas de grasa a nivel muscular, lo que está produciendo
esta glucogenólisis es utilizar con más eficiencia los pequeños depósitos de grasa intramuscular. Fijaros también, muy importante, facilita la metabolización del lactato. Acordaros que en el músculo, cuando estás haciendo una actividad intensa, y hemos visto que eso se incrementa a partir del 60% o el 70% del volumen de oxígeno máximo, se pone en marcha de una forma importante aquello que se llama glucólisis anaeróbica o la vía del lactato. ¿Os situáis un poco? Y se produce poco ATP y se acumula ácido láctico en el músculo. Y eso no interesa, porque cuando se acumula una cantidad importante de ácido láctico en el músculo, baja el pH de la fibra muscular, y al bajar el pH de la fibra muscular se cae el metabolismo y ese músculo ya no es capaz de seguir trabajando. Por lo tanto, interesa de alguna forma que no hayan grandes cantidades de lactato, de ácido láctico en el músculo. Pues fijaros, la adrenalina facilita la salida de ese ácido láctico en el músculo, que pasará a sangre y hará que el hígado, a partir de ese ácido láctico, a través de un proceso de gluconeogénesis, vuelva a formar glucosa, y todo ese proceso, que sí que tenemos tiempo luego, lo veremos en una gráfica. Por lo tanto, la adrenalina tiene una acción importante a nivel de hacer que no se acumule ácido láctico típico de un ejercicio intenso, y entonces, bueno, va a facilitar que yo sea capaz de estar durante más tiempo haciendo esta actividad física, porque no estoy limitado por la concentración de ácido láctico. Y como decía antes, como que la glucogenólisis la hacía principalmente a partir de las grasas, pues lo que favorece es la ruptura de esas grasas del tejido para que puedan ser utilizadas como fuente energética. Y a nivel del hígado, pues también favorece una cosa que es la gluconeogénesis, pero también a partir del glicerol y del lactato. O sea que la diferencia es que la gluconeogénesis no se produce a partir de las proteínas, cosa que sí ocurría al cortisol. Esa es una diferencia que sí que interesaría tenerla. ¿Podéis resistir más? Son 11:30, lo digo yo, que habíamos quedado de 11:30 a 12. ¿Aguantamos hasta las 12? Vale. Resumen, catecolaminas incrementan la glucemia, pero no la incrementan a base de destruir proteínas. La dopamina voy a pasar de ello, porque entonces ya nos morimos. TSH. Volvemos a la hipófisis, esta también un minuto. La TSH es una hormona hipofisaria que a su vez va a actuar sobre el tiroides, que se comprueba que con actividades aeróbicas de cierta intensidad hay un incremento en la TSH, porque va a hacer falta la estimulación de la glándula tiroides para que mejore el metabolismo. Entonces, dieta pobre en hidratos de carbono y actividad física intensa, alteración de los niveles de TSH. Volvemos otra vez a la importancia de los hidratos de carbono suficientes en la dieta de cualquier persona que hace deporte. Suficientes, no pasarnos, y seleccionar bien el índice glucémico, la carga glucémica de los hidratos de carbono que estemos utilizando. Pero ya veis que prácticamente la alimentación aparece detrás o junto con todos los cambios hormonales. Las dos hormonas LH, la que actúa luteinizante y la FSH sobre la folículo estimulante. Bien. Hormonas también hipofisarias. Siempre partimos, ¿veis?, de la hipófisis. El hipotálamo detecta cambios en el organismo, envía unos factores mensajeros a la hipófisis, y la hipófisis empieza a segregar hormonas que van a tener una actuación a nivel lejano. Pues fijaros, en concreto, la LH va a ser aquella que dé el pistoletazo de salida a la testosterona. Si yo no tengo una secreción suficiente de LH, o sea, mi hipófisis no funciona bien y no produce una cantidad suficiente de la hormona LH, los testículos, las células de Leydig testiculares no se van a estimular y no voy a tener testosterona. La testosterona está asociada a una producción suficiente de LH. Todo esto lo que indica es que es como un racimo de uvas, tú sacas y todo va correlacionado unas cosas con otras. Bueno, pues
Luego dedicaremos más ratito a la testosterona y todo eso. Bueno, la ADH, también hormona hipofisaria, ¿para qué? Aumenta a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, por razones obvias. Lo que nos interesa es no deshidratarnos. Cuando yo estoy haciendo una actividad física intensa, sudo más. Al sudar más se pone en marcha la señal de alarma y decir, oiga, mire usted, y ya sabéis que existe una correlación importante entre la deshidratación y el rendimiento físico. En cuanto te deshidratas el 2 o el 3%, tu rendimiento físico baja de una forma significativa. Por lo tanto, es fundamental no estar deshidratado. Pues la hormona ADH, que es una hormona antidiurética, antimear, anti-eliminar líquidos, mucho más exacto, pues entonces importante. Y es una hormona hipofisaria y también ese control de líquidos está controlado de forma hormonal. Bien, bueno, aquí teníamos un esquema de qué es lo que pasa, pero bueno. Y entramos en otra hormona hipofisaria, pero esta es de las que nos entretendremos un poco más, es la hormona de crecimiento, es ya otra de las joyas de la corona, la testosterona y la hormona de crecimiento, esto es ya algo... Fijaros, primero el esquema, de dónde sale esta hormona, de la hipófisis, dos lugares de actuación, huesos, músculo y de forma indirecta sobre el hígado, porque la hormona de crecimiento va a trabajar en conjunto con otra hormona que es la IGF-1 y la IGF-2, que son, antes se llamaban las somatomedinas, que eran mucho más fácil de recordar, pero ahora es hormonas parecidas a la insulina, entonces, bueno, bien. ¿Qué hace? Estimula procesos de crecimiento, reproducción y regeneración, muy importante en el ámbito deportivo, lo cual no quiere decir que hay gente que se suplementa y entonces tiene sus problemas. Vamos a ver. A ver, ¿con cuál de todos me quedo? Esperad que no me acuerdo lo que he puesto. No. Mecanismo de acción. Esto de aquí, que parece no sabe muy bien qué es un hueso, pues no es un hueso, es la hipófisis, no lo han dibujado muy bien, o lo habré estirado para que me cupiera bien y era deformado. Pero bueno, GH, hormona del crecimiento. ¿Qué hace? Directamente actúa sobre el músculo y favorece la síntesis de proteínas. Es una hormona anabolizante. Por lo tanto, tiene una acción, esa hormona de crecimiento, sobre los músculos. Actúa sobre el hueso directamente también, facilitando el crecimiento del hueso. Hay niños pequeñitos y que de repente los papás ven que pasa el año y medio y están fuera de todos los percentiles de peso y de altura. Este niño no me crece. Vamos a ver, ¿será que come poco? Bueno, pasan los 2 o 3 años y ese niño sigue sin crecer. Pues vamos, y hay unas pruebas que son complicadas y tiene problemas hipofisarios, hormona de crecimiento. Cuando a esos niños le inyectas todos los días una cantidad de hormona de crecimiento, si es eso lo que le faltaba y no era otra cosa, es espectacular porque en 1 o 2 años empiezan a crecer los huesos, empieza a desarrollarse como toca, con efectos secundarios porque a veces hay problemas. De repente ese niño, cuando llega a los 12 o 13 años, pues se hace diabético. Hombre, ¿cómo es posible? Porque la hormona de crecimiento es diabetógena. Bueno. Aparte de esa acción directa, la hormona de crecimiento llega al hígado y en el hígado estimula otra hormona que va a actuar en conjunto, y es la que veíamos antes, que son la IGF-1. Muchas acciones de la hormona del crecimiento van mediadas por la acción de esta otra hormona. Si no hay hormona del crecimiento, el hígado y otros tejidos, pero principalmente el hígado, no produce esta otra hormona, y si no hay esta otra hormona, la hormona del crecimiento no trabaja bien. O sea que necesita de su colaboradora, la IGF-1, luego hay IGF-2, hay más, pero la 1 es la más importante. Y luego tiene también una actuación a nivel del sistema nervioso. Fijaros, en niños y adultos, la vida media de 6 a 20 minutos, también se inactiva pronto. Bueno.
Entonces, para ir haciendo una idea a nivel anabólico y a nivel del crecimiento, vamos a ir estructurando y uniendo cosas. La hormona del crecimiento estimula el factor de crecimiento parecido a la insulina, y junto con la insulina y una alimentación adecuada es cuando logramos esa activación de todas aquellas cosas que hemos visto que hace la hormona del crecimiento, crecimiento de los huesos, crecimiento muscular, en general todo lo que es anabólico. Actúan de forma sinérgica. Si nos faltan alguna de estas piezas, pues ya tenemos problemas. Si tenemos solamente estas dos y en cambio tenemos una persona que es diabética, un deportista diabético que le falla el tema de la insulina, pues se queda cojo. Entonces, si esa persona, el deportista diabético, si es diabético sobre todo tipo 1, que es insulino dependiente, no se toma, no se inyecta la insulina que toca, esos procesos de entrenamiento tendentes a crecer y a hipertrofiar no los va a hacer bien porque le falta una de las piezas. Si esa persona no se alimenta de forma adecuada, no va, cuando el ambiente metabólico haga que esa persona necesite incorporar nutrientes, si le faltan los nutrientes porque no come bien, la acción hormonal se queda en nada porque no se traduce en lo que buscamos. ¿Qué cosas hace la hormona del crecimiento? Anabólica proteica, estimula captación de aminoácidos, hace que los aminoácidos incorporados a las células sinteticen proteínas y favorece lo que es un balance nitrogenado positivo, es decir, que seamos capaces de todo aquello que estamos tomando de proteínas, lo asimilemos y se traduzca en un crecimiento de la masa muscular. Tiene una acción lipolítica, lo cual quiere decir que para aquellas personas atletas que tienen tendencia a incrementar la masa grasa, una síntesis adecuada de hormona del crecimiento va a favorecer la movilización de las reservas de lípidos para ser utilizados como fuente de energía. Estimula la gluconeogénesis y es hiperglucemiante, es decir, que intenta incrementar la cantidad de glucosa en sangre para que, bueno, pues para que aquellos tejidos que la necesiten pues puedan tener una fuente energética como toca. La hormona del crecimiento va disminuyendo con la edad, es decir, uno cuando es pequeñito, antes de los 10 años, estimula de forma natural una gran cantidad de hormona de crecimiento y a partir, fijaros, de los 20-30 años, la cantidad va disminuyendo. Por lo tanto, una atleta senior va a tener menos ayuda de la hormona del crecimiento porque en el fondo todo tiene su razón fisiológica. Una persona de 80 años, en principio, la misión en su vida no va a ser pues ganar el Mr. Senior Universo, y por lo tanto, sino que de forma natural el ser humano cuando llega a una determinada edad está diseñado para priorizar otras cosas. Entonces la hormona de crecimiento, a veces la hormona de la eterna juventud, y en internet se puede encontrar que te venden cualquier cosa destinada a personas pues como yo, mayores de 50 años. Oiga, ¿quiere usted ser más joven? Tómese hormona del crecimiento, y claro, y luego debutas con un cáncer de algo, porque claro, que eso crece, hace crecer todo. Y tú introduces ahí una sustancia hormonal de forma exógena que no sabes muy bien cómo va a actuar a los 50 años, porque yo estoy diseñado para a los 50 años tener estos niveles. Si yo de repente me pongo y quiero tener un nivel hormonal como si tuviera 20, pues mire usted, no sé lo que va a pasar. Y esto con algunos deportistas empieza a tener problemas, porque como el control de testosterona y de los anabolizantes sí que está más controlado, el tema de la hormona del crecimiento es más complicado de detectar, y hay gente que de forma indirecta, yo me tomo hormona de crecimiento, me estimula la testosterona y voy como una moto. Entonces cuidado con eso. Bueno, ¿queremos ser reyes de hormona del crecimiento? Durmamos bien. ¿Dónde se comprueba que hay una síntesis de hormona de crecimiento más grande? Durante el sueño. Entonces, oiga, voy a entrenar durmiendo, mire, me voy un rato a la cama y mañana hablamos. Durante periodos de sueño se comprueba un incremento. Y luego también ejercicio de suficiente intensidad. Estamos dándole vueltas siempre a lo mismo. No entrenar así, pues ahora
pero suficiente intensidad, y cada persona tiene que ver cuál es la intensidad que le produce ese estímulo suficiente para que se produzcan las adaptaciones hormonales. Fijaros lo que decíamos también durante el sueño. Durante el día hay relativamente bajo nivel, y durante las horas de sueño y en las fases REM se produce una síntesis incrementada. Por lo tanto, es importante para cualquier deportista que quiera aprovechar los efectos positivos anabolizantes de la hormona de crecimiento, es que duerma suficiente. Es mejor a veces dormir las 8 horas, las horas que sean necesarias, que no entrenar una hora más. Bien, aquí tenemos la de resumen de la hormona del crecimiento de todos los tejidos, proteínas musculares, aumenta a los pocos minutos. Esta es una respuesta rápida de haber comenzado el ejercicio, se va incrementando más conforme el ejercicio es más intenso, y si tenemos que valorar intensidad o duración, para la hormona del crecimiento es casi más importante los picos de intensidad. Hay la pulsatilidad, la síntesis de hormona del crecimiento está más asociada que con una duración muy larga, que también con aquellos momentos de intensidad máxima. Por lo tanto, a la hora de planificar el entrenamiento, ya sea de un tipo o de otro, sí que interesaría a lo mejor breves espacios de tiempo muy intensos, suficientemente intensos, con el descanso que toca, para ir intentando maximizar esa síntesis de hormona del crecimiento. El área de fuerza máxima. Sí, efectivamente. Bueno, vemos intensidad, lo que decía Martín, fuerza máxima, mayor incremento de... Bueno, aquí hay... Bueno, pasamos de ello. Bueno, aquí hay por encima del umbral anaeróbico, al menos 10 minutos. Bueno, vamos a ver. Y esto es lo mismo, a ver si en alguna de todas... Dopaje, utilización exógena de la hormona de crecimiento. Ninguno de los estudios de los que hay constancia y que se han hecho serios dicen que aquellas personas que se inyectan, porque se puede conseguir con relativa facilidad y dinero, hormona de crecimiento, no se ha comprobado un efecto positivo sobre el rendimiento. Por lo tanto, sí que podemos manejar el entrenamiento, la alimentación, el descanso para potenciar la producción endógena de hormona de crecimiento, pero el inyectarnos hormona de crecimiento para obtener una mejora en el rendimiento, habitualmente los estudios indican que si tú valoras efectos secundarios y la mejora que puedas tener, evidentemente no compensa. Los efectos adversos, pues te pueden crecer distintos órganos que no toca. Entre ellos los huesos, porque tiene un trofismo especial por los huesos. Entonces hay veces que algunos niños que se han pasado con el médico no ha valorado bien la cantidad de hormona de crecimiento, pues entonces se observan anormalidades y malformaciones a nivel del cráneo y de otros órganos. Entonces, bueno, pues hipertensión, problemas en el corazón cuando hay un exceso, porque hipertrofias todo. Tú puedes aparecer que estás tomando hormona de crecimiento y no te interesa, puedes hipertrofiar el corazón. Hipertrofiar el corazón, si lo haces de forma fisiológica con el entrenamiento, puede ser interesante, pero cuando hipertrofias una parte que no interesa, pues ahí resulta que lo que está haciendo es interferir y luego tener problemas. Los culturistas se nota mucho el tema de las vísceras. Claro, el hígado... Si ustedes ven, no tienen por ahí porcentaje de graso subcutáneo, pero tienen packs, Sí. porque las vísceras, y también en la parte de maxilar, en el hueso La mandíbula cuadrada. Sí. Bien, ¿de qué manera podemos potenciar? A ver si tengo otra que sea más visual. Esta. Volvemos, como siempre, a los hidratos de carbono. Suficientes, 55-60%, proteínas de alto valor biológico, entre el 20 y el 25% de la ingesta energética total diaria, y se comprueba que cuando una persona hace una ingesta muy grande de grasas, baja la hormona de crecimiento. Por lo tanto, controlar la ingesta de grasas y dejártela en torno al 20% y seleccionando grasas.
no tomando un exceso de grasas saturadas. Los lácteos enteros tienen, o los yogures griegos, todos los que les añaden mantequilla o grasa, esos no son buenos porque están muy buenos, pero no son buenos para la salud. Una excesiva cantidad de carne grasa, todo lo que sean grasas saturadas no son interesantes, y ya que vamos a tomar poquitas, el 20%, pues seleccionarlas de grasas de origen vegetal saludables. Y luego aquí os pongo con interrogante todo lo que se publicita como, porque hay muchos productos anticortisol, productos que favorecen la hormona del crecimiento, y podéis encontraros algunos que los tienen todos y otros que tienen menos: magnesio, zinc, vitamina B6, arginina, ornitina, glutamina. Interrogante. La arginina y la ornitina inyectadas sí que en algunos niños favorecen la síntesis de hormona del crecimiento. Vía oral no hay ningún estudio, porque si no, a los niños que tienen falta de crecimiento no les inyectarían, les darían un suplemento de arginina, de ornitina, y aquí patea gloria. Entonces, si se ha intentado en estudios experimentales ver dando suplementos de una cantidad suficiente de estos dos aminoácidos, y se comprueba que al final no hay incrementos significativos de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, eso que os he puesto con interrogante es que realmente no hay ningún estudio que avale, pero se siguen vendiendo, y como más o menos son inofensivos, la ornitina, un exceso de ornitina sí que tiene a veces problemas en la retina porque produce una alteración de determinadas rutas bioquímicas que alterarían la visión, pero cantidades muy grandes. Entonces, bueno, pues no merecería la pena. A ver. Y entraríamos en la insulina. ¿Entramos o hacemos el descanso? Sí, ¿qué te queda, la insulina y el No, me queda la insulina, me queda la testosterona, y me queda lo que es la crono, ver un poco, bueno, me quedan muchas cosas, depende. Sí, entonces cortamos un poquito. Sí, y así. Más o menos, ¿os está sirviendo alguna utilidad? Es que hay seminarios que los ves con claridad lo que tienes que decir, y hay otros que no, y os aseguro que este era de los que no veía exactamente de qué manera podía ser de utilidad a las personas que vinierais, porque a veces te quedas corto, porque aquí lo ideal sería hablar de las rutas bioquímicas y justificar por qué cada cosa, pero entonces estaríamos todavía hablando de... Bueno, pues hasta dentro de 10 minutitos. Lo que también leí y tal, es mejor para quemar más grasas, para conseguir que quemes más cantidad de grasa. Antes, con 2 horas más o menos de entrenar, es mejor comer más proteína, tomar más proteína. Eso... Bueno, entonces lo que haces es, al tomar mayor cantidad de aminoácidos, la gluconeogénesis la haces más a partir de la lipólisis. Sí, podría ser de interés, pero es un rendimiento que vas a obtener mayor, es mínimo.